Seguimos entonces con este estudio, cual tiene por nombre El caso del misterio de las dos casas, la historia de una familia que necesita ser rescatada. Pero vamos por la parte 7. Interesante que este tema es bastante largo, mucha información, pero que vale la pena seguir. ¿Por qué? Porque de ahí es que parten otras doctrinas, otras enseñanzas, otros estudios. De hecho, las enseñanzas centrales de las escrituras tienen que ver, primero que todo, obviamente, con el misterio del Mesías, pero el misterio del Mesías no es posible si es que no se entiende o no se tiene pendiente este tema, que es el misterio de las dos casas. Entonces, para que el misterio del Mesías se desarrolle, tiene que entenderse o se tiene que tener en cuenta el misterio de las dos casas. Así de que, teniendo esto en cuenta, seguimos con el tema. Ya habíamos dicho entonces que el Eterno había escogido a este hombre para formar una familia. Este hombre fue llamado en las escrituras como Abraham. Eventualmente el Eterno, por una promesa profética, le cambia el nombre a Abraham. Sabemos nosotros el por qué. De él sale el cumplimiento de la profecía de que su descendencia iba a no solamente a ser una familia, pero iba a ser multitud de naciones. O sea, una nación, pero también multitud de naciones. Después sabemos nosotros que le nació su hijo Isaac, el cual también se le hizo la misma promesa, y de Isaac le nacería su hijo Jacob. Para ir resumiendo, de Jacob salen las 12 tribus. Sabemos ya también la historia, o conocemos la historia muy bien, de lo que le pasó a Joseph, y cómo que de Joseph, estando en Misraim, en Egipto, le nacen dos hijos, los cuales el mismo Jacob adoptaría para que estas dos representaciones de naciones vendrían a ser parte del pueblo hebreo, del pueblo israelita, del pueblo de Israel. Eventualmente, ellos empiezan a vivir en Egipto, como se había explicado. El Eterno permite la incubación de el pueblo hebreo que entró como una familia a esa nación pagana, esa nación que no conocía mucho del Eterno, para protegerlo de muchas cosas. Ya lo hemos explicado un poco, no voy a entrar más en ese tema, pero eventualmente el Eterno los saca, ya no como una familia pequeña, sino como una nación. Esa nación, el Eterno le da lo que es la Constitución, la Carta Magna, para que ellos se rijan por medio de ella, o sea, lo que es la Torá. Eventualmente, cuando ellos ya entran a la tierra que el Eterno le había prometido a sus antepasados, los patriarcas, ellos, en vez de seguir la forma de gobierno que el Eterno dispuso a esta nación naciente, ellos deciden más bien elegir un rey y le piden al Eterno más bien que les coloque un rey. Ya estudiamos también cómo el Eterno le concede el deseo a ellos. Y el Eterno escoge a un rey, al primer rey legal para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita. Pero, como ya habíamos explicado, a pesar de que el Eterno lo escogió en base a los deseos de ellos, no del deseo de él, sino lo que realmente los hebreos tenían en su corazón en ese momento. Y es así que escoge a este hombre, al cual las escrituras le dan el nombre de Shaul. Shaul, cuando empezó a reinar, empezó con el pie derecho, empezó a reinar bien, pero eventualmente el orgullo le alcanzó y se apoderó de tal manera que ya no le servía al Eterno, sino a sus propios deseos. El Eterno en varias ocasiones le llamó la atención, no quiso hacer caso, no quiso devolverse al Eterno. El Eterno trajo, obviamente, como resultado la desgracia de la familia de él. Ya nosotros sabemos la historia. El Eterno lo quita para entonces poner a un hombre en el reinado como rey, para que reinara por medio de él
conforme al deseo de él. Este hombre se llamó David. David empezó a reinar conforme al deseo del Eterno, como el Eterno quería que el pueblo caminara. A pesar, obviamente, que también sabemos la historia que David no anduvo al 100%, aún así David reconocía cuando él desobedecía al Eterno, cuando él no hacía la voluntad del Eterno y se devolvía de nuevo al Eterno en humildad, en humillación, que fue la diferencia que hubo entre él y el rey previo. Y obviamente entre otros reyes también que fueron después de David. Y vemos cómo entonces el pueblo hebreo empezó a tener un poder, cómo estas 12 tribus empezaron a tener esta fuerza, este poder, guiados obviamente por este pastor que el Eterno había puesto como rey, a David. Eventualmente vemos que el Eterno le dice a David que su descendencia iba a seguir reinando, sus generaciones iban a seguir reinando. Y escoge a un descendiente de David, el cual las escrituras llama como Salomón. Y David le da palabras y le recuerda de que no se aparte ni a diestra ni a siniestra de lo que es la palabra del Eterno. Vemos también la historia de Shlomo, cómo empezó bien. De hecho, una de las cosas que maravilló, por decirlo de alguna forma, al Eterno fue el hecho de que él no le pidió bienestar para él, sino más bien le pidió sabiduría para poder gobernar correctamente al pueblo hebreo. Lo cual, como sabemos la historia, el Eterno le concede esa petición y mucho más. Pero tristemente, Salomón, volvemos de nuevo a repetir esto porque usualmente eso es lo que pasa. Salomón parece ser, como lo leemos en las escrituras, el ego le alcanzó. E hizo lo que las escrituras hebreas mandan a no hacer con relación a lo que es el rey. Empezamos a ver cómo Salomón, después de que empezó a adquirir muchas cosas materiales, empezó a buscar caballos, carrozas fuera del terreno que el Eterno les dice en la Torá no ir, en este caso a Egipto. Y no solamente el hecho eso de ir a buscar caballos y carrozas, sino también de amasar una fortuna que no se le era permitido a un rey. Había un límite. Y además de eso se le asuma el hecho de que empezó a buscar mujeres, esposas, concubinas que eran de otras naciones, el cual el mismo Eterno mandó a que eso no pasara. Y si en dado caso pasaba, por decirlo así, entonces tendría la persona o el rey estar seguro que la mujer que tomaba se sometía a las exigencias de la Torá, del Eterno. Pero Salomón tristemente no lo hizo. ¿Qué pasó con eso? Vamos a leer lo que ya habíamos leído en la parte anterior, en el episodio anterior, para recordar cómo fue el decline de Salomón. Entonces yo quiero que vayamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 1. Y dice de esta forma: pero el rey Salomón, Shlomo, amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, noten, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. ¿Cómo este hombre se fue detrás de todas estas mujeres? Sabemos nosotros que es más fácil que una persona, sobre todo muchas personas, a nosotros nos jalen fuera de la fe que tratarlas de jalarlas para nuestra fe. Nosotros no podemos coquetear con el mundo de esta forma. El rey Salomón, tristemente, se dejó llevar por sus propios deseos y fue apartándose del Eterno. ¿Cómo es posible
de que él no haya aprendido lo que las escrituras, especialmente la Torá, dicen con relación a esto. El Eterno se lo recordó a los hebreos cuando les dio el mandamiento que tiene que ver con el rey que ellos iban a poner. Él fue enseguida a buscar mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. ¿Por qué no buscó mujeres de su propio pueblo? Mujeres temerosas del Eterno. O por lo menos, si no iban a ser de su pueblo, que fueran mujeres temerosas del Eterno. Porque sí hubieron en las escrituras mujeres que eran extranjeras, pero que se sometían a lo que era la voluntad del Eterno, que se sometían a la Torá del Eterno. Salomón no hizo eso, no se percató de eso, no se interesó de eso, y lo sabemos por lo que estamos leyendo. Y que dice, mire, verso 2, de los pueblos de los que Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no se unan a ellos, ni ellos se unan a ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones tras sus Elohim, tras sus deidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, Shlomo no tuvo en cuenta este mandamiento. A estas, Salomón se apegó con amor. Tuvo 700 mujeres, cosa que la misma Torá también prohíbe. Dice reinas y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres. Y sus mujeres hicieron que se desviara su corazón. Y aquí viene el decline, no solamente de Salomón, pero el decline de Israel. Porque recuerde, la cabeza es importante en este caso para una comunidad, o sea, sea una familia, sea una congregación, sea una sociedad, sea una ciudad, sea un país o nación. La cabeza es importante y de acuerdo a cómo está la cabeza, obviamente el resto también va a ser afectado. Si la cabeza está mal, el resto va a ir en decline. Eso téngalo por seguro. Obviamente que también se da el caso, y en muchas ocasiones más bien, de que cuando el cuerpo no está andando conforme a la voluntad del Eterno, entonces el Eterno pone una cabeza corrupta para entonces oprimirlos. Pero aquí, en este caso, Salomón no estaba haciendo las cosas conforme a lo que el Eterno le había mandado. Entonces viene el decline no solamente de Salomón, pero viene el decline de una nación. Recuerde de que para este momento la nación de Israel estaba junta. Todas las 12 tribus estaban juntas. Vamos a ver entonces cómo esta familia, que como vemos ya es una nación, va a empezar a dividirse. ¿Pero por qué? Por la desobediencia, por el pecado de un hombre, en este caso de Salomón. ¿Cómo es que por la lujuria y el orgullo este hombre no ve más allá del mandamiento, sino que solamente ve lo que él desea? Y así usualmente pasa. Por eso hay que tener cuidado de no encantarse con lo que el mundo ofrece, con lo que el mundo le va mostrando. ¿Por qué? Porque eventualmente el mundo los va jalando, los va sacando. Y así pasó tristemente con Salomón. Y dice en el verso 4, sucedió que cuando Shlomo, era ya anciano, entonces peor todavía. Mira lo que dice. Sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses, otros Elohim. Y eso es algo que uno tiene que meditar, porque uno por el orgullo o la misma persona por el orgullo no ve más allá de su orgullo. El orgullo pone una pared que no deja ver lo que realmente la palabra del Eterno está diciendo. El orgullo sirve como esa capa oscura que no le permite ver a la persona lo que no solamente está haciendo mal, pero lo que la misma instrucción le está diciendo que está mal.
Y todo lo que hace le parece bien. Y todo lo que dice le parece bien. Al contrario, ve en otros lo malo, pero no ve en él lo malo que dice claramente la Torá que está mal. Y hoy en día pasa también eso en muchos planos de la vida de aquel que se dice ser creyente. Y por ejemplo, con relación a esto que dice de que lo desvió a otros dioses, el orgullo mismo hace que uno, en vez de buscar al Elohim verdadero, al Elohim de Israel, al creador absoluto de todo, empiece entonces a hacerse otro tipo de deidades. Inclusive, aunque no es el tema, pero puedo agregar así de rapidito o de inyección rápida, de que aún todavía en los tiempos de Yeshua, cuando él murió, resucitó y sus discípulos quedaron y que de repente ya pasó el tiempo y que ellos murieron, eventualmente aquellos que empezaron a levantarse del lado de los gentiles que no hacían parte de los creyentes de origen yehudita o judíos, empezaron a hacer de Yeshua un ídolo, hasta el punto de, hasta el día de hoy, llamarlo Jesús. Aunque no nos vayamos tan lejos de la cuestión, en el mundo mesiánico de aquellos que se hacen llamar raíces hebreas, tienen también este mismo pensamiento de trasfondo cristiano, de haberse hecho al mismo Yeshua un Elohim, hasta el punto de desviar el corazón del eterno para otro Elohim. Cosa que a la hora de la verdad que vamos a estudiar, obviamente, Yeshua no trató de hacer. Al contrario, Yeshua trató de que todo aquel que se devolvía al eterno mirara a sus ojos, levantara su vista al único Elohim verdadero, a su Padre. Pero eso es otro tema. Pero estaba pasando esta misma situación. Esta situación estaba pasando. Shlomo no miró, no se percató de que su mirada se había desviado a otros Elohim. Eso no quiere decir, y presta atención, que Shlomo no estuviera adorando o sirviéndole, que es la palabra más correcta, a Yahweh, al Eterno. Claro que sí. De hecho, lo hacía. Pero además de servirle a Yahweh, de adorarlo, también servía a otros Elohim. Porque hay muchas personas que piensan, no, es que Shlomo se apartó completamente del Eterno y no lo sirvió más. No, es incorrecto. Vamos a ver que no. En la historia que se cuenta en las escrituras acerca de Salomón o de Shlomo, no dice por ningún lado que él se apartó completamente o que él no siguió el servicio a Elohim, al Eterno. Claro que siguió. Pero además de ofrecerle a Elohim, a Yahweh, al Eterno, a Yuhevahei, él, además de servirle al Todopoderoso, al Elión, empezó a servirle a otros Elohim, a otras deidades. Y dice, su corazón no fue íntegro para con Yahweh, su Elohim, como el corazón de su padre David, porque Shlomo siguió a Astarte, o Astoret, como también se dice, o a Ister, diosa de los sidonios, y a Moloch, ídolo detestable de los amonitas. Salomón, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y no siguió plenamente, si se dan cuenta, no siguió plenamente a Yahweh. Quiere decir que lo seguía, le seguía sirviendo, pero no completamente, no plenamente, no como debió ser al único y solo a Yahweh, como su padre David. Entonces, Shlomo edificó un lugar alto a Chemosh, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. Imagínense que puso a competir a las deidades con el Eterno, hasta el punto que además de tener, en este caso, el templo dedicado al Eterno,
le construyó también lugares dedicados a esos Elohim, a esas deidades. Y esto es lo que usualmente está pasando. Hay mucha gente que lo ha hecho, aun cuando se quedan con uno. Me refiero uno después de Yahweh, del Eterno. Ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Tristemente convirtiéndolo a nuestro maestro, al Mesías de Israel, en un Elohim. De hecho, haciéndolo como si fuera el mismo Elohim, creador del cielo y de la tierra, absoluto. ¿Y qué más dice? Dice, y a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus Elohim, a sus deidades. Ahora mire qué dice. Verso 9. Yahweh se indignó contra Shlomo porque su corazón se había desviado de Yahweh, el Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Imagínense, teniendo esa experiencia, habiendo tenido esa experiencia, y él se hubiera desviado de esa forma. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a otras deidades, pero él no obedeció lo que Yahweh le había mandado. Entonces Yahweh le dijo a Shlomo, aquí vemos entonces la respuesta del Eterno y cómo empieza el declive. Por cuanto tú eres culpable de esto, no has guardado mi pacto y las leyes que yo te mandé, te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo. Y es ahí donde empieza la división de esta familia que ya se había convertido en una nación. Y ahí viene lo más triste, la división por alguien que estaba en cabeza o como cabeza y que no tuvo en cuenta los mandatos del Eterno. ¿Cómo por culpa de una persona irresponsable es que se quiebran, en este caso, los reinos? Sobre todo los que realmente se dicen ser parte de la familia del Eterno. Y esto es algo que uno tiene que tener en cuenta y subrayen porque de ahí es que donde nace el misterio de las 2 casas. ¿Por qué lo digo? Porque si usted, por ejemplo, se le acerca a una persona del cristianismo tradicional, sea cual sea sus ramas y sus denominaciones, muchos desconocen, no saben, no tienen ni la más mínima idea acerca de esto y creen que los judíos de hoy en día es ese Israel que fue formada de las 12 tribus, cosa que está muy lejos de la verdad, obviamente como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque desconocen este suceso, desconocen lo que las escrituras dicen acerca de este hecho, desconocen la historia acerca de la división de Israel y la formación, por ende, de estas 2 casas. Se desconoce este tema y por desconocerse este tema, obviamente la doctrina acerca de las 2 casas, obvio, se desconoce. Y se pasa por alto muchas profecías y muchas aplicaciones y cumplimiento de las profecías en lo que son los escritos nazarenos por desconocerse acerca de este tema. Entonces, cuando los emisarios, los enviados, los apóstoles están hablando acerca del cumplimiento profético de lo que los profetas habían hablado acerca de este tema, entonces no lo aplican a lo que los profetas realmente habían dicho, sino que le dan una interpretación aislada que no tiene que ver con lo que ellos están enseñando. Y se crea lo que hoy en día se conoce como la teoría o la doctrina del reemplazo, que el Eterno se buscó a otra novia, a otra esposa, diferente a Israel, que ya Israel completamente desobedeció y el Eterno la desechó, por ende se va a buscar a otra mujer. Me desobedeciste, ya no te quiero, olvídate de todas las promesas que te hice, que le hice a tus antepasados, me vale lo que les dije a ellos, ahora me voy a buscar a otra.
porque no tienen, primero que todo, desconocen realmente lo que es el carácter del Eterno, que es un Elohim que no cambia, que su palabra no cambia en ese aspecto, que lo que promete lo cumple. Segundo, porque desconocen obviamente la historicidad de este tema. No conocen acerca de este tema. Como les decía, usted le pregunta a cualquiera, la mayoría, puede que haya uno o dos que de repente le den una respuesta casi parecida o acercada a lo que estamos estudiando, pero no conocen de la división de Israel. ¿Y cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Y si eso iba a quedar ahí, esa división. Entonces, volviendo de nuevo al punto, el Eterno, en ese plan que él ya obviamente tenía, permite que esto pase para empezar esta división por los planes que ya él tenía. Ya se había compartido en una ocasión, en un tema especial, que el Eterno tiene planes. Y los planes que él tiene, desea que aquellas herramientas que él escoja, la hagan de una forma alegre, que no se opongan, que lo hagan con amor para cumplir así la voluntad del Todopoderoso. O sea, que estos que él escoge lo hagan por las buenas. Obviamente está la otra parte. Si no quieres hacerlas por las buenas, entonces hay que hacerlas por las malas. Pero de que se va a llevar a cabo esos planes del Eterno, se van a llevar a cabo. El Eterno quiere y desea que se haga por las buenas, pero cuando no se hace por las buenas, entonces se hace por las malas, para que vayan entendiendo el punto. Obviamente el deseo del Eterno es que se hagan por las buenas, que se haga de la forma que debe de ser. ¿Por qué es que yo tengo que infringir un castigo a mi hijo, a mis hijos, en algo que yo le estoy pidiendo que haga y que espero que ellos la cumplan a la bien? Mi deseo es que lo cumplan a bien, también por el bienestar de ellos, pero no que la culpan o la cumplan a lo mal, porque a lo mal obviamente van a llevar una retribución. Yo no deseo darle una retribución, pero si hay que darle una retribución, hay que hacerlo. Como padre, uno entiende que si uno quiere que su hijo sea una persona de bien, tiene que responder con bien, porque si ve que no responde con bien, para formarlo hay que entonces hacerlo a la mano. Como alguien una vez le había dicho a un hijo que empezó a hacer lloriqueos porque el papá iba a salir y el hijo quería salir con el papá, y el papá le dijo: no, hijo, quédate más bien, esté tranquilo, quédese aquí en su casa con su mamá, tranquilito, alegre, obedezca. Y el hijo empezó a hacer este lloriqueo, como ya le estaba comentando, y el papá se le acerca, lo pone enfrente a él y le dijo: hijo, ya yo te dije algo, obedeces a la buena, te quedas contento aquí con tu mamá haciendo otras cosas, o te quedas con unos par de varitazos que te voy a dar y lloriqueando, pero como sea el caso, te vas a quedar. Te vas a quedar tú muy bien y contento, o te quedas como sea el caso también lloriqueando por los varitazos que te voy a dar. Entonces, igual forma, tristemente, Shlomo no siguió lo que su padre David ya le había puesto en su corazón y que le había recomendado: no te apartes, recuerda, esfuérzate y sé valiente, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Estoy parafraseando. Tristemente Shlomo se apartó. El Eterno entonces le dice que le iba a arrebatar el reino. Pero mire lo que dice: lo arrebataré de las manos de tu hijo. O sea, no iba a ser en el tiempo de Shlomo, en el tiempo de Salomón. Dice: sin embargo, no le arrebataré todo el reino, cosa que hizo con el rey antes de su padre. Si se acuerdan, el rey Saúl no tuvo heredero, porque el Eterno le dijo definitivamente
no voy a permitir que ninguno de tus descendientes sean gobernantes. ¿Pero por qué? Por la actitud que tuvo, en este caso, Saúl con relación al Eterno. Ya nosotros sabemos cuál. Pero David diferente, porque a pesar de que David hubiera desobedecido al Eterno, pecado, David en su humildad reconoció, no solamente delante del Eterno, pero delante de la gente, el pecado de él, la desobediencia de él. Y humildemente, y lo sabemos nosotros por las mismas escrituras, le pidió al Eterno que lo perdonara y obviamente tuvo el resultado de su desobediencia también, y él lo aceptó. Pero humildemente le pidió al Eterno que no se apartara de él. Y la explica en su expresión en uno de los salmos, por ejemplo, que es uno de los salmos que más se lee, el Salmo 51, vemos cómo él se despliega diciéndole y hablándole al Eterno que por favor no se aparte de él, que su espíritu no se aparte de él y que lo mantenga. Entonces, por amor a David, no por amor a Salomón o por amor a Yehudá en sí, o a la tribu de Yehudá o a los judíos, sino por amor a David, entonces el Eterno iba a permitir que un descendiente de David siguiera en esa línea de gobierno. Pero iba a dividir la nación, iba a dividir el reino. Iban a ser de ahora en adelante, después que muriera Salomón, iban a haber dos reinos, como lo vamos a leer. Y por eso es que dice, no le arrebataré todo el reino, le daré a tu hijo una tribu. ¿Cuál tribu le iba a dar? La tribu de Benjamín. Porque recuerde que ya ellos tenían una tribu, que era la tribu de Yehudá, la tribu de Judá, lo que se conoce como los judíos. Entonces, a la tribu de Judá, a los judíos, se le iba a añadir la tribu de Benjamín, Obviamente también hay que tener pendiente de que levitas iban a estar ahí, porque los levitas, muchos de ellos vivían en la parte que le correspondía a Yehudá, sobre todo porque muchos de ellos, o más que todos los que hacían parte de la familia de Aarón, los sacerdotes y sumos sacerdotes, vivían en la parte que le correspondía a Yehudá, lo que es Jerusalén. Dice, por amor, ¿a quién? ¿A Salomón? ¿A ti? No. Por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. Entonces, el Eterno estaba bien enojado con Shlomo, con Salomón, pero por amor a David, él no iba a destruir la descendencia de David, sino que iba a permitir que una línea de la descendencia de David todavía permaneciera hasta el final, cumpliéndose lo que el Eterno le dijo no solamente a Abraham, cuando le dice que por medio de tu linaje, hablando de uno, como dice Gálatas, la carta a los de Galacia, que le escribe Shaul o Pablo a los de Galacia, iba a hacer bendición a muchas naciones. Hablando de Yeshua. Entonces, volviendo a recapitulizar, el Eterno, obviamente, dividiría el reino de Israel y solo dos tribus le quedaría a la descendencia de David. De nuevo, la tribu de Judá, obviamente porque era parte de lo que era la descendencia de David, y la tribu de Benjamín y algunos levitas, o muchos levitas. Y 10 tribus, o más bien, el restante de las 10 tribus, a un siervo o a un esclavo o a un sirviente de Shlomo, de Salomón. Vamos a ver quién es. Las escrituras lo ha traducido al español, las versiones que tenemos hoy en día, como Jeroboam. Que de hecho, mire algo bien interesante. Lo vamos a ver. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Y tenga esto pendiente, porque aquí es que es donde se empieza
a desenvolver la promesa profética que Jacob le haría a uno de los hijos de Joseph, Jeroboam de la tribu de Efraín, que éste se rebelaría en contra de Shlomo o Salomón, por obvias razones, porque Salomón, como lo vamos a leer, hizo cosas que no estuvieron bien. Entonces, la división del reino de Israel por mano del Eterno sucedió. No fue por mano realmente de este hombre llamado Jeroboam que quiso rebelarse en contra de Salomón, sino que el Eterno provocó esta división. Él fue quien rompió el reino. Él fue el que dividió el reino. Y 10 de las tribus que conformaban la nación de Israel se las dio a otro. Esta división de estas 10 tribus es lo que se conocería eventualmente como la casa de Israel o la casa de José. O, y tengan pendiente esto, la casa de Efraín. Entonces, aquellas 2 tribus que le quedaron a la descendencia de David se llamaría la casa de Yehudá o Judá. De esa casa es que es lo que hoy en día permanece, que es llamado los judíos. Ya usted y yo nos estamos dando cuenta que los judíos no son toda Israel, no son las 12 tribus, no es el cumplimiento profético acerca de que iban a ser como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, sino que los judíos es una fracción pequeña de lo que es toda Israel. En este caso, la casa de Yehudá, la casa de Judá. De ahí es que nace el gentilicio de judíos, yehuditas. Usted podrá preguntar, bueno, pero ¿dónde están entonces las 10 tribus? Lo vamos a descubrir. Vamos a seguir estudiando y usted se va a dar cuenta qué es lo que pasó. Pero vuelvo a repetir, lo que hoy en día se conoce como judíos solamente es la descendencia de esta casa llamada la casa de Yehudá, que de hecho también se le llama la casa de David, por obvias razones. Pero las 10 tribus, como se van a formar eventualmente, se llamarían la casa de Israel, la casa de José o la casa de Efraín. Así de que si de ahora en adelante, cuando usted lea las escrituras y encuentre después de Segunda de Reyes la expresión la casa de Israel, no crea que se está refiriendo a toda Israel. Tiene que tener en cuenta el contexto para saber a quién se está refiriendo, si a la casa de Efraín, o sea, las 10 tribus, o a la casa de Yehudá. Así que tenga eso pendiente. Cuando se habla de la casa de Israel después de Primera de Reyes, o sea, más enfáticamente después en Segunda de Reyes, ya usted sabe que tiene que tener cuidado, porque se puede estar refiriendo a las 10 tribus y no a las 2 tribus que están en el sur. Porque la casa de Israel, o sea, que tiene relación con las 10 tribus, iban a quedar en el norte. Y la casa de Yehudá, o la casa de Judá, se iba a quedar en el sur. Que tengamos eso pendiente para poder interpretar correctamente las escrituras y no sacar las conclusiones erróneas, no sacar las conclusiones o interpretaciones incorrectas. Entonces, cada vez, vuelvo a repetir, que usted lea en las escrituras después de Primera de Reyes, casa de Israel, usted tiene que darse cuenta todo el contexto para saber a quién se está refiriendo. Sí, a la nación del norte, las 10 tribus, o a la nación del sur, la casa de Judá o de Judá. Así de que, siguiendo la lectura de Primera de Reyes,
Vamos a ir al verso 26. Y aquí vamos a darnos cuenta lo que estaba explicando al principio con relación a Jeroboam. Jeroboam en las escrituras hebreas, el nombre correcto es Yarovam. Yarovam. Voy a poner aquí para que ustedes puedan escribirlo. Yarovam, hijo de Nabat. Jeroboam se ha traducido o se ha transliterado al español en la mayoría de las versiones al castellano, pero el nombre, como debe de ser, es así como lo están viendo ahora en este momento. Yarovam, que era un siervo de Shlomo o Salomón. ¿Qué dice? De nuevo, también Yarovam, hijo de Nabat, servidor de Shlomo, dice Efrateo, o más bien en la traducción dice Efratita, de Sereda. Dice, se rebeló contra el rey. Su madre, era una mujer viuda llamada Zeruá. Estaba al servicio de Shlomo. Este se rebeló contra el rey. Ahora mire esto. Las circunstancias, presta atención, en las que se rebeló contra el rey fueron las siguientes. Shlomo estaba edificando el Milo y cerró la brecha de la muralla de la ciudad de David, su padre. Este Yaroboam era hombre valeroso. Shlomo vio que el joven era eficiente y lo puso a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Entonces vemos cómo es que Shlomo empezó a oprimir, en este caso, a las tribus correspondientes a la descendencia de Joseph. La casa de Joseph, ya sabemos nosotros que se está refiriendo a los dos hijos de él. En este caso, a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés. Mire, algo bien interesante es que cómo es que Shlomo pone a una persona que es naciente o nacido de la casa de Joseph para que sirva de capataz sobre ellos y amargarle la existencia. Como que para decir, estoy poniendo uno de su propio pueblo que los oprima. Y esto fue una de las razones por la cual él se rebeló. Obviamente, como estábamos leyendo y como vamos a seguir confirmando esto, fue obra del Eterno. Él puso una persona de esas tribus para que se encargara a oprimir. ¿Con qué? Con trabajo forzado. Y sabemos nosotros qué tipo de trabajo forzado, ya lo hemos leído. Estaba edificando el Milo y cerró la brecha de la muralla de la ciudad de David, su padre. Este hombre vio todo ese trabajo que se le ponía a las tribus estas. Cuando sabemos nosotros que el Eterno le pidió al pueblo de Israel que no sometiera a su propia gente de esta forma, que de hecho ya sabemos y leímos en muchas ocasiones que no solamente el rey David, pero el Eterno también le pedía al pueblo que en manos de obra pusieran a extranjeros que obviamente estuvieran bajo el dominio de ellos para hacer este tipo de labores. Tampoco aprovechándose, obviamente, pero pusieran a extranjeros. Pero no, vemos cómo Shlomo empezó a subírsele el reinado sobre su cabecita y vemos cómo empezó a oprimir
a su propia gente. Y esto causó el mismo efecto que Moisés en el tiempo en el cual él vio a sus propios hermanos ser tratados de esa forma. Y que dice en el verso 29, aconteció en aquel tiempo que Jeroboam salió de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Este estaba cubierto con un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos. O sea, esto, para que tengan una mejor idea, era representación de las 12 tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. Obviamente usted tiene que entender que Jeroboam todavía no entendía qué era lo que estaba pasando, pero ya nosotros sabemos porque ya habíamos escuchado por parte del Eterno que él iba a dividir el reino, que solamente 2 tribus le iban a ser dada a la descendencia de David por amor a David y 10 a otro que era un siervo de Shlomo. Y que dice, porque así ha dicho Yahweh Elohim de Israel, he aquí, yo arranco el reino de la mano de Shlomo y a ti te daré 10 tribus. O sea, la división del reino de Israel en 2. Y este reino de Israel no se llegaría a unir en unos años después, ni en 5, ni en 10 años, ni en 20 años, ni en 100 años, ni en 200 años, ni en 500 años, sino que la reunión de este reino, como lo vamos a estudiar proféticamente hablando, según las escrituras, según el Tanaj, según el Eterno, iba a ser eventualmente. Y por ello, la necesidad de un Goel, de un Redentor, que eventualmente vamos a ver más claramente el porqué. Y dice, he aquí yo arranco el reino de la mano de Shlomo y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu, o sea, la de Benjamín, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Lo mismo que le había dicho a Shlomo, porque me han dejado y han adorado, o sea, servido a Astarte, a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemosh, dios de Moab, y a Moloch. Noten de que no dice Salomón, aunque ya sabemos nosotros que fue Salomón el que inició esto. Pero, ¿por qué es que no nombra a Salomón aquí? Porque Salomón, obviamente por ser la cabeza, estaba contaminando el cuerpo, haciendo que el resto de Israel fuera a seguir haciendo lo que él hacía. Y por eso es que no lo nombra a él, dando a entender que por Salomón, Shlomo, haber iniciado esto, obviamente el resto del pueblo también estaba caminando por ese camino. Dice, Elohim de los hijos de Amón no han andado, si se dan cuenta, no dice Salomón, sino no han andado, refiriéndose a casi todo el pueblo, en mis caminos para hacer lo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como David su padre. Entonces, vemos también otra cosa. ¿Cómo es que el Eterno tiene en gran valor lo que él le da a su pueblo como instrucción? Y hay algo que también hay que tener en cuenta. El Eterno le da instrucción a su pueblo para que el pueblo lo obedezca. La instrucción es de él a su pueblo. Para que el pueblo obedezca esa instrucción que él da. Prosiguiendo el tema, pues, en otro momento discutiremos acerca de los mandamientos, los estatutos y decretos. Pero verso 34 dice, pero no quitaré de su mano todo el reino. O sea, el Eterno no lo iba a desbancar. O sea, no es que el Eterno iba a quitar de la nación completa de Israel, o sea, de las 12 tribus,
a Shlomo y a su descendencia para dársela a otro que gobernara a todo Israel. Aquí estamos viendo que el Eterno iba a dividir el reino. 10 tribus iban a ser para un siervo de Shlomo, como lo estamos viendo, Yaroboam, y 2 iban a ser para la descendencia de David. O sea, iban a haber 2 reinos. El reino de Israel, o la casa de Israel, o la casa de José, o Joseph, o la casa de Efraín. En el norte, 10 tribus. Y en el sur, 2 tribus, llamados juntos la casa de Yehudá o la casa de David, o la nación del sur. De nuevo, pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida por amor a mi siervo David, al cual yo elegí, al cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te daré las 10 tribus. Si se dan cuenta, no le da todas las tribus, solamente le da 10. Iban a haber 2 reinos, 2 naciones, 2 países que antes o en este momento todavía era una nación, una. Ahí usted tiene que acordarse de lo que el Eterno le dijo a Abraham: haré de ti una nación, pero no solamente una nación, pero muchas naciones. Hasta el día de hoy solamente hay una nación, que mucha gente piensa que es todo Israel, pero es solamente parte, y esta es la nación de Yehudá, la que todavía existe, la que todavía permanece. Pero ¿dónde están entonces las muchas naciones? Vamos a ir siguiendo el tema y usted se va a dar cuenta. Entonces dice: yo pues te tomaré a ti y reinarás en todo lo que desee tu ser, tu alma, y serás rey de Israel. Noten, no está diciendo de toda Israel. Ya lo hemos leído anteriormente, solamente de las 10 tribus que se iban a llamar Israel, la casa de Israel. Entonces ahí iba a haber otro cambio. ¿Por qué? Porque los yehuditas o la casa de Yehudá o los judíos ya no se iban a conocer como Israel, sino como la casa de Yehudá o judíos. Claro, eventualmente cuando la casa de Israel se desvanece, como lo vamos a ver, desaparece del mapa, entonces el gentilicio de Israel vuelve de nuevo a ser recibido por los yehuditas, porque ya no hay más representantes de Israel, sino nada más que Yehudá o los judíos. Pero mientras tanto, mientras las 10 tribus existían, ellos iban a llamar Israel, se les iba a conocer como israelitas. Y dice en el 38, y sucederá que si obedeces, y mire la condición, sucederá que si obedeces todo lo que yo te mande y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando que mis estatutos, mis mandamientos, como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David y te entregaré Israel. Afligiré a la descendencia de David por causa de esto, pero no para siempre. Entonces, ¿cuál es la condición? Como siempre, el obedecer los mandamientos, estatutos del Eterno, del Elohim verdadero. Entonces volvemos de nuevo al pensamiento que tenemos desde el principio. ¿Cómo es posible que el Eterno dividió una nación por desobediencia a sus mandamientos y que hoy en día ahora no le importa eso? Que la gente, si lo obedece o no lo obedece a esos mandamientos. ¿Qué tipo de deidad, vuelvo yo a replantear, es esta que
un día dice una cosa y otro día dice otra. ¿Qué tipo de Elohim es este que tiene el síndrome de la chimoltrufia? Que así como dice una cosa, dice la otra. Aunque suene de verdad un poco chistoso, así es como lo quieren plantear en lo que es el cristianismo tradicional. Un Elohim que cambia de mentalidad, así como hoy en día las personas cambian de calzones. La condición fue sencilla: obedeces. Así como también se le dijo a Saúl, así como también se le dijo a David, así como una vez se le dijo también a Shlomo o a Salomón. Así también se le está diciendo a esta persona. Solamente hay una condición: obedece. Obedece, así de simple. Pero, que dice en el verso 40, Shlomo procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó, huyó a Misraim, a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo ahí hasta la muerte de Shlomo. Mire, cómo este Shlomo se le había subido el ego, que aun cuando el mismo Eterno le había revelado esta división, él no lo aceptó. Él se le reveló al Eterno. El Eterno le había dicho a él personalmente: por tu desobediencia voy a dividir al reino y 10 tribus lo voy a dejar a un siervo. A él no le gustó esas palabras, tal y cual como pasó con el gobernante primario de Israel, Saúl, que no le gustó que otro tomara su lugar y empezó a buscar al que el Eterno había escogido para poner en su lugar. Y empezó a buscarlo para matarlo. Así como Saúl hizo con su padre David. Él como que se le olvidó lo que su padre David había pasado por medio de Saúl. Se olvidó que Saúl se lo puso al Eterno cuando él designó a David como reemplazo. ¿Pero por qué? Por el mismo orgullo. Mire cómo el orgullo lleva a esta división. Porque obviamente el orgullo es el que le cohibió ver a Shlomo lo mal que estaba haciendo. Así de que vemos el decline, vemos entonces que empieza ya a formarse las profecías que el Eterno les había dado a los patriarcas en el libro de Bereshit o de Génesis. Y aquí empieza a formarse hasta el punto de que vemos que la nación que estaba unida empieza a dividirse en dos. La casa de Israel, 10 tribus al norte; la casa de Yehudá, 2 tribus al sur. Así de que vamos a ir leyendo en este mismo libro, Primera de Reyes, pero ahora vamos al capítulo 12. Y vemos entonces la división del reino o de la nación hebrea. Como leímos anteriormente, Salomón muere. Y como heredero de Salomón deja a su hijo Roboam. Eso así es como lo han traducido en muchas versiones al español. En hebreo es Rehavam. Rehavam. Voy a poner aquí para que usted pueda escribir. Rehavam, hijo de Shlomo.
Rehabam o Roboam. Sí, de que él hereda lo que su padre, Shlomo, como rey, le da. Dice entonces, Rehabam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. Así era como se hacía, como ya nosotros lo hemos estudiado anteriormente. Y dice, y sucedió que cuando lo oyó Yarobam, miren, noten algo, hijo de Nabat, se enteró de ello cuando estaba aún en Misraim, o sea, Egipto, porque Yarobam había huido del rey Shlomo y se había establecido en Egipto, o sea, Misraim. Mandaron a llamarlo y Yarobam vino con toda la congregación de Israel y le hablaron a Rehabam lo siguiente. Dice, tu padre, aquí vamos a leer de esta versión, tu padre agravó nuestro yugo. Recuerda lo que habíamos leído anteriormente, lo que había hecho Shlomo con la casa de Yosef, o sea, con las dos tribus estas, cómo lo puso a trabajar de una forma inhumana y para remate puso a uno de su propia gente, como que para dejarlo más en ridículo, que dice, tu padre agravó nuestro yugo, o sea, puso labores demasiado pesados en nosotros. Pero ¿qué era lo que quería realmente este hombre Yaroam? Yaroam en ese momento, usted puede ver aquí en esta lectura la humildad que él tenía. Él no quería el mal para el pueblo, él quería que el pueblo permaneciera. Y de alguna manera, él quería que todavía Israel permaneciera como un pueblo, como una nación. Y por eso es que se atreve a decirle al heredero, en este caso a Rehabam, a Roboam, estas palabras. Tu padre, o sea, Shlomo, agravó nuestro yugo. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Pero ahora alivia tú el duro trabajo y el pesado yugo que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. O sea, este Yarobán, en representación de las tribus que estaban siendo oprimidas, le dice a él, quiere que nosotros sigamos sirviéndole y que el reino siga siendo uno. Entonces, alivia, quita esa carga que todavía tenemos, que tu padre nos dejó. Todos esos impuestos, toda esa carga que tenemos que hacer, ese trabajo pesado que no nos corresponde y que tu padre nos hizo. Quítalo. Por el amor que Yarobam tenía con el reino. Pero tristemente vamos a ver una respuesta equivocada. Él les dijo, váyanse y vuelvan a mí dentro de 3 días. Noten que esto es algo que el Eterno ya tenía planeado y usted lo va a ver. Dice, el pueblo se fue, entonces el rey Rehabam o Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Shlomo cuando aún vivía y preguntó. Y aquí viene algo bien interesante, aunque es una enseñanza bonita, no me voy a detener, pero piensen esto, ¿cómo es el consejo o la diferencia que hay el consejo de los adultos que ya vivieron, que tienen experiencia con relación o versus el consejo de la juventud? Tristemente, hoy en día, el consejo de la juventud queda igual como el consejo que vamos a ver de la juventud en ese momento que le dieron a Rehabam. Y tristemente, más es que uno tiende a escuchar el consejo de la juventud mientras uno está joven por seguir la corriente, que el consejo que nuestros antepasados, nuestros padres nos están dando. Más se tienen en honor el consejo de personas que no tienen ningún tipo de experiencia, que no tienen ningún tipo de conocimiento, que el consejo de aquellos que tienen la experiencia, el conocimiento. Y mire lo que dice.
¿cómo aconsejan ustedes que yo responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si te constituyes hoy en servidor de este pueblo, porque eso era lo que realmente el Eterno deseaba cuando él les permitió tener rey, que el rey le fuera como servidor al pueblo. Y dice, y les sirve, y al responderle les habla buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Y esto debe ser el pensamiento, obviamente, de un líder. Debe ser el pensamiento de un gobernante, sea un concejal, sea un alcalde, sea un gobernador, sea un presidente, sea un rey. Debe ser así. Tristemente, eso no es la realidad. Hoy en día, aquellos que gobiernan solamente es para sacar provecho de su propia gente y oprimir. Pero él dejó de lado al consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con quién, con él. Obviamente, el orgullo juvenil, ¿verdad? Que estaban a su servicio. Les preguntó, ¿qué aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces, los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así contestarás a este pueblo que ha hablado contigo diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más liviano sobre nosotros. Así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora bien, mi padre cargó sobre ustedes un pesado yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Mire esta respuesta que le están dando los jóvenes. Una respuesta, además de ser opresora, obviamente es contraproducente al rey. Una respuesta bien tonta y obviamente basada en el orgullo juvenil. Imagínense eso. Pero, como ya había dicho y como estaba profetizado, se tenía que cumplir. El Eterno era el causante de todo esto. Y mire lo que dice. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Mire lo que dice Rehabán o Roboam. Como el rey había hablado diciendo, vuelvan a mí el tercer día. Entonces, mire, interesante acerca del tercer día, que también es un tema que vamos a hablar eventualmente. Entonces el rey respondió al pueblo con dureza. Mire cómo se crece este muchachito. Y dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos. Les habló diciendo el consejo de los jóvenes diciendo, mi padre hizo pesado su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no hizo caso del pueblo, porque esto, noten aquí, esto estaba dispuesto de parte de Yahweh. Si se dan cuenta, esto era parte de lo que deseaba el Eterno. Y más claro, usted va a ver un mensaje profundo, porque usted podrá decir, pero ¿cómo es posible que el Eterno quiso esta división? ¿Por qué? ¿Por qué no más bien le puso el deseo a Roboam de escuchar más bien a los jóvenes y salvar a la nación que él tanto deseó, que él tanto quiso? ¿Por qué Rehabán o Roboam, el Eterno le permitió que escuchara más bien a los malos consejos de los jóvenes? Porque vamos a ver que tristemente, como ya habíamos empezado a estudiar, como la cabeza estaba mal, el resto del cuerpo también lo estaba. E Israel, que supuestamente tenía que ser luz o estaba llamado a ser luz a las naciones, resulta
que era opacándose y estaba buscando imitar a los pueblos aledaños, a las naciones. En vez de que los pueblos pudieran ver la luz de Israel, no había luz en Israel y Israel iba detrás de los pueblos para imitar a los pueblos, no los pueblos imitar a Israel. Lo vamos a ver más claramente en las profecías que le corresponden a este estudio. Por ende, el Eterno ya tenía todo planeado, que si no se hacía a las buenas, entonces se hace a las malas. La cuestión es que se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Israel tenía por objetivo el ser luz a las naciones, que las naciones conocieran a través de él. Tristemente no fue así. Entonces tenía que hacer lo posible para que eso se cumpliera. Así de que el Eterno permite esto por esas mismas razones. Y lo vamos a ver un poco más claro. Poco a poco que vayamos avanzando, lo vamos a ver más claro. Entonces, esto vino de parte del Eterno. No porque alguien de repente dijo, yo quiero que sea así. O un ser humano se le metió en la cabecita de que es que yo quiero que sea así. No, el Eterno ya tenía esto preparado. Y que dice, mire, note, para que se cumpliera la palabra que había hablado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Shiloh. Y viendo todo Israel que el rey no les había hecho caso, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus moradas. O sea, como dice el hermano Javier, se tiró la taza y cada uno para su casa. O se quebró la taza y cada uno para su casa. Así fue. Cada quien entonces pensó, no tenemos nada que ver con esas tribus. Mira ahora por tu propia casa, oh David. O sea, ya nosotros no queremos nada contigo. Ya nosotros no queremos ser parte de tu gobierno. Ahí se está viendo entonces, o se está vislumbrando lo que es esta división. Entonces Israel, o sea, las 10 tribus, se fue a sus moradas. Pero, ¿qué dice? Roboam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Yehudá. ¿Qué más dice? 18. Después el rey Rehabam o Roboam envió a Adoniram, y aquí es el sello de lo que ya estaba profetizado. Después Rehabam envió a Adoniram, que estaba a cargo del tributo laboral, pero todo el pueblo lo apedreó. O sea, todo el pueblo Israel, pero todo Israel lo apedreó. O sea, las 10 tribus, y murió. Entonces el rey Roboam o Rehabam se apresuró a subir en un carro para huir a Jerusalén. Ahí entendió, definitivamente no voy a poder reinar sobre esta gente. Así se rebeló Israel, o sea, las 10 tribus, contra la casa de David, o sea, con las 2 tribus restantes, hasta el día de hoy. Y esto es otro temita que tenemos que conversar, pero eventualmente. Aconteció que al oír todo Israel que dice Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar a la asamblea y lo hicieron rey de todo Israel. Obviamente, vuelvo a decir, cuando dice todo Israel, no está hablando de las 12 tribus, tengan pendiente eso, sino que reinó sobre las 10 tribus que se le había prometido.
no quedó quien siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Yehudá, o sea, de Judá, los judíos, y obviamente a la tribu que se le prometió, que sería Benjamín o Benjamín. Y se dan cuenta cómo es que el Eterno empezó entonces a cumplir su palabra. Y la división fue un hecho. Esto pasó. Entonces, verso 21, entonces Rehabam llegó a Jerusalén y reunió a todos los de la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, si se dan cuenta, 180,000 guerreros escogidos a fin de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a ¿qué? Rehabam o Roboam, hijo de Shlomo. O sea, él quería recuperar esas 10 tribus. Él quería mantener a Israel unida y quería hacerlo a la fuerza. Mire lo que dice. Pero la palabra de Elohim vino a Semaías, hombre de Elohim, diciendo: habla a Rehabam, hijo de Shlomo, rey de Yehudá, y a toda la casa de Yehudá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo que así ha dicho Yahweh: no suban ni combatan contra sus hermanos, los hijos de Israel, o sea, las 10 tribus. Vuélvase cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Entonces fue el mismo Eterno que planeó todo esto. Fue el mismo Eterno que diseñó todo esto. Y por ende, mire lo que dice: ellos escucharon la palabra de Yahweh y desistieron de ir conforme a la palabra de Yahweh, la palabra de Yuhevahel. Así de que esto era plan del Eterno. Era plan porque por lo que obviamente había pasado con este Shlomo. Su palabra se tenía que cumplir. Y dice más adelante: Yarovam reedificó, y aquí hay algo que yo quiero que detengámonos un momentico, porque para leer esto hay que hacer una introducción y entendamos todo lo que está pasando. Como ya hemos visto, aquí la nación se dividió. 10 tribus al norte, cuyo rey el Eterno lo había puesto de la tribu de Efraín, llamado Jeroboam, y le dejó 2 tribus a la línea o a la descendencia de David, reinando obviamente Roboam, como también lo habíamos leído nosotros anteriormente. Ya habían 2 naciones. La casa de Israel al norte, las 10 tribus, como rey Jeroboam, cuya capital sería Shomrón o Samaria, y la tribu o las tribus del sur, o la casa de Yehudá, o la casa de David, en el sur, 2 tribus, cuyo rey era en ese momento Roboam, de la casa de David, obviamente. ¿Qué pasa? De que cuando empezó a gobernar Jeroboam sobre las 10 tribus, sobre la casa de Israel, la casa de Joseph o la casa de Efraín, Jeroboam, eventualmente el orgullo también le alcanzaría y se rebelaría contra el Eterno. Y la forma en que se rebelaría contra el Eterno fue con relación a los mandamientos de, primero, las convocaciones del Eterno, y también con la idolatría. Él, por ser cabeza, empezaría a alejar a Israel de Yahweh. Por esto,
y obviamente mucho más, eventualmente, como vamos a leer, el Eterno castigaría a estas 10 tribus, o sea, la casa de Israel, la casa de Joseph o la casa de Efraín, esparciéndolos o sacándolos de su propia tierra y esparciéndolos por todo rincón de todo el mundo. Lo vamos a ver. Mire lo que dice en el verso 25. Siendo que Jeroboam empezó bien, también terminaría mal. Mire, verso 25. Jeroboam reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín, de donde él era. Él era de la tribu de Efraín, recuerde. Y habitaba en ella. De allí fue y reedificó Penuel. Y Jeroboam pensó en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén. Recuerde de que según la Torá, habían convocaciones, habían fechas especiales, habían fiestas donde todos los hebreos, los varones en especial, tenían que subir, ir a Jerusalén para servir al Eterno. Nosotros sabemos que los hebreos todos tenían que ir a sacrificar Pesaj, o sea, el cordero para el Eterno. Tenía que festejar panes sin levadura o matzot. Tenían que festejar lo que es Shavuot o semanas. Y tenían que festejar lo que es Sukkot o cabañas. Y eso se hacía en Jerusalén, obviamente en la parte que le correspondía a Yehudá. ¿Y qué pasó? De que Jeroboam tuvo miedo y dijo a sí mismo, como lo estamos leyendo, bueno, si esta gente sigue yendo para allá con los hermanos y van a rozarse entre ellos, ellos van a querer volver a ser parte del reinado de David. Y a mí me van a hacer a un lado. Y no solamente a un lado, pero miren lo que dice. ¿Hasta dónde fue la mente de Jeroboam? No confió en el Eterno. No tuvo fe en el Eterno, porque confiar es eso, tener fe. Dice, si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su Adón, Roboam, rey de Yehudá, y me matarán. Y volverán a Roboam, rey de Yehudá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, al ver esto, al no tener confianza en las palabras de Yahweh, ¿qué decide hacer este hombre? Mire lo que decide hacer. Y habiendo tomado consejo, o sea, no se unió a muy buenos consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante han subido a Jerusalén. He aquí tus Elohim, tus deidades, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea, recordó que aún todavía Israel, por razón de lo que este Salomón estaba haciendo o había hecho con ellos, tenían inclinación a ser idólatras. Y le presentó estos becerros que una vez ellos, por medio de Aarón, cayeron llamando a estos becerros hasta el mismo nombre del Eterno, Yuhei, Yahweh. Y ellos, como ya estaban acostumbrados a esto, redonditos cayeron. O sea, este hombre no quiso que el pueblo siguiera los caminos del Eterno. Este hombre no quiso que el pueblo siguiera las convocaciones del Eterno. Cosa que hoy en día está pasando o ha pasado. Hoy en día, por el afán de decirle a los que quieren ser parte del pueblo, la familia del Eterno, que no tienen necesidad de hacer ninguna de estas convocaciones, entonces los alejan brindándole
otro tipo de soluciones, otro tipo de convocaciones, otro tipo de festividades. Y ponen otras deidades en vez del Eterno. ¿Para qué? Para camuflar. Mira, ya ese no es tu Elohim, ahora tu Elohim es este. Ya tú no celebres estas convocaciones, ahora celebra estas. Entonces, quita la mirada de aquel que hace parte del pueblo del Eterno, del mismo Eterno, del Creador absoluto, y la ponen en otra deidad que aparentemente es el mismo Eterno, porque, como vamos a ver aquí, Jeroboam lo que hizo fue camuflar estas deidades para hacerles ver a estos hebreos, a estos israelitas de las 10 tribus del norte, que eran el mismo Eterno. Miren lo que dice en el verso 29. Puso el uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, o sea, ocasión de desobediencia de la Torá, porque la Torá obviamente mandaba a que las convocaciones se hicieran en Jerusalén, especialmente esas 3 convocaciones que ya les había dicho, y además de eso le agregó a estas deidades que hizo pasar como Yahweh, como el Eterno. Y que dice, porque el pueblo iba para adorar, o sea, para servir delante de uno de ellos hasta Dan. También hizo santuarios en los lugares altos e instituyó, noten esto, sacerdotes, porque habían obviamente hijos de Leví, de la familia de Aarón, sacerdotes en toda Israel. No solamente era en Jerusalén, en toda Israel. De entre la gente común. O sea, puso a gente que ni siquiera eran de la familia de Leví, a pesar de que habían gente de la familia de Leví y de la familia de Aarón allá en ese tiempo, con ellos cerca, él aún así no le importó y puso personas que ni siquiera eran del linaje de Leví, que no eran hijos de Leví. ¿Se dan cuenta? Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo. O sea, se inventó otra fiesta. ¿No les parece eso como algo muy parecido hoy en día? Oh, no, 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 no. Ya no sigamos esas convocaciones, esas fechas que el Eterno puso. Eso ya está en el pasado. Ahora sigamos estas nuevas fechas, estas nuevas convocaciones, aún estas fiestas, aunque no estén en las escrituras. Pero no importa. El Eterno conoce nuestro corazón. Sabe que lo estamos haciendo para Él. Nunca habló el Eterno acerca de estas que estamos hablando, pero lo estamos haciendo para Él. Oh, pero las que dijo el Eterno, no, 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 esas no. Esas quedan en el pasado. Esas ya están abolidas. Ahora estas. Jeroboam estaba haciendo eso. Jeroboam estaba creando nuevas fiestas. Que dice, semejante a la fiesta que había en Yehudá. Y subió al altar que hizo en Betel para ofrecer sacrificio a los becerros que había hecho. En Betel estableció también sacerdotes para los lugares altos que había edificado. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo. Imagínense, cambió no solamente la fecha, pero puso otra convocación que el Eterno nunca habló. Más dice, fecha que inventó en su corazón. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la casa de Efraín? Los que son descendientes de la casa de Efraín y que todavía no lo saben. Y ahí es donde uno se puede entonces sacar a la conclusión quiénes son los descendientes de Efraín. Aquellos que se van
a seguir festividades inventadas del corazón de un hombre. No del corazón del Eterno, sino del corazón de un hombre. Y tristemente, como estamos viendo aquí ahora en adelante, no solamente hubo la división de esta nación en dos, pero esta nación que el Eterno había prometido al rey que había puesto, o sea, de las 10 tribus, que iba a seguir dándole bendición si se mantenía. Tristemente estamos viendo, por él está apartándose de los mandamientos del Eterno. Entonces, estas 10 tribus, esta nación del norte, el Eterno las iba a desechar. ¿Qué más dice? Hizo la fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Vemos entonces cómo este hombre que empezó bien se apartó completamente del Eterno, haciendo que el pueblo se apartara también del Eterno su Elohim. Así de que hasta aquí esta parte.